Saludos y bienvenidos a esta segunda parte donde estamos viendo la obra de Albert Memmi, el retrato del colonizado y también el retrato del colonizador. En el video anterior comenzamos con el retrato del colonizador y nos quedamos en la parte de las izquierdas y el nacionalismo y cómo ya hoy en día esos son conceptos que no existen y el por qué. Si quieres saber, puede ir al primer video, a la primera parte, donde yo los explico las realidades actuales y el por qué no existe lo que es la izquierda y la derecha, sino simplemente una misma, un mismo plan o un mismo ideal con diferentes, no es un mismo plan, es un mismo ideal de supremacía, de dominio y de lucro con diferentes planes. Depende de la persona que esté, pues crea su plan. Muchas personas creen, por ejemplo, en los Estados Unidos pasó, que muchas personas creen que el expresidente anterior era una especie de mesías o lo que fuera. El anterior a él también. Y tenemos que ya dejarnos de que nos manipulen así, de que nos manipulen. O sea, el poder realmente está en nosotros. Y no es cliché, es real. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo interno. Y eso va desde lo que es eh, comenzar a hacer un detox, no me sale la palabra en español, pero un detox de todo lo que nos quieren implantar. Cada cual hace lo que quiere, pero si usted usa las redes sociales, pues está bien, úsela, pero no las consuma tanto. O sea, decida más lo que está viendo, limite el tiempo y tal vez en vez de consumirla, utilícenla para crear contenido que aporte, que realmente provea algo, porque todos tenemos talento, todos tenemos unos conocimientos que no podemos lucrar unos del otro, más allá de simplemente el entretenimiento, de la farándula o de cualquier cosa. Entonces, vamos entonces al capítulo 3 de El retrato del colonizador. Entonces, está el colonizador, el capítulo 3, el colonizador que se acepta. Vimos que comienza como colonial, después pasa y se transforma, ese retrato se va dibujando y pasa a ser un colonizador. Y entonces, cuando ese colonizador se acepta, pasa a esa tercera y última etapa que es el colonista. ¿Cuál es la diferencia entonces de esta? El colonista, en resumen, no es sino el colonizador que se acepta como tal, como un colonizador. Desde todo punto de vista, el colonista es la vocación natural del colonizador. Es corriente oponer el inmigrante al colonista de nacimiento. Y ahí voy a dejar esa definición, pues yo creo que ya está claro. Y también quedó claro, yo fui poco a poco llevándolos y les hablé de europeos y les hablé de estadounidenses, que es lo más que se ve. Pero entonces ya quiero que tengan consciente que ya cambiamos y seguimos avanzando seguimos avanzando al punto que ahora estamos ya conscientes de quiénes son los verdaderos colonizadores. Ya no es Europa, ya no es Estados Unidos. Ya sabemos que los verdaderos colonizadores son estas oligarquías mediante todos estos intereses que cada cual quiere promover y simplemente harán los hilos para manipularnos según ellos quieren. Ellos quieren promover ciertas cosas para la salud, pues ellos crean el problema de sanitario. Crean el problema sanitario, que estoy pensando para que no me censuren, pues crean un problema sanitario para entonces promover esa industria de la salud y todo ese cartel de lo que es la farmacéutica. Ese es el último, pero entonces ya vienen creando otro. Entonces, pues que te cambio
la forma en que se producen los alimentos para crear unas condiciones de diabetes. Hace poco vi un documental de que es increíble que ya hay niños de 12, 14 años con diabetes para vender medicamentos. Lo mismo con el cáncer, lo mismo con la hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces existe, nos dice Memi, el complejo de Nerón, que estos colonistas se proponen eh, una, una, una dominación basada en su rol de usurpador. Y esto se ve mucho cuando estas personas eh, van y... No siempre pasa, pero sí está cuando estas personas van y ejercen ese rol de colonista, usurpan los conocimientos. Esto se vio más en cuanto a lo que fueron las culturas de los pueblos originarios de América, también se vio en otras civilizaciones, también se vio con diferentes culturas del continente de África. Y es que ya había ya hubo existente muchos conocimientos y muchos avances y, y las personas del poder, que son los que establecen las narrativas y los discursos, hicieron una apropiación de ese conocimiento y lo usurparon como propios de ellos. Gutenberg con la imprenta, cuando ya la imprenta existía desde antes. La creación de la democracia, cuando eh, los, la mayoría de los pueblos originarios de América, en África, en la India, ya existían modelos democráticos verdaderos, eh, y así por el estilo, para que vayan entendiendo. Entonces se hace esa usurpación de esos avances o conocimientos como si fueran de ellos, para seguir construyendo ese retrato ideal de por qué se debe aceptar esos modelos y conceptos que vienen del imperio como los ideales que debemos aspirar y que debemos imitar. Me acabo de dar cuenta ahora que ahorita hablé en el otro video hablé sobre el neoliberalismo. Y quiero explicar eso porque yo dije que ahora mismo estos poderes imperialistas en forma de oligarquía y tecnócratas y, y la farmacéutica y todo eso utilizan el modelo neoliberal para hoy en día para poder continuar lucrándose de este capitalismo desmedido. Y eso es un concepto que se creó porque realmente todo, no se puede demonizar las cosas tampoco. Hablé de que uno no debe de dogmatizar ideales, tampoco se pueden demonizar, caer tampoco en el otro puesto. Una cosa es dogmatizar algo y otra cosa es demonizar un ideal. No se puede demonizar las cosas, hay que analizarlas en su justa perspectiva y el capitalismo como tal tiene muchos beneficios y realmente, y esto es historia, si lo vemos históricamente, el capitalismo ha sido el mecanismo que ha logrado cerrar, si se pudiera decir, bastante las brechas entre los pobres, bien pobres y los bien ricos. Eso está cambiando un poco porque ya todo ese modelo de lo que es la clase media, que fue lo que logró el capitalismo al pasar de los tiempos según su desarrollo, va a empezar a desaparecer por lo que están creando hoy día. Pero hay que reconocer que históricamente no ha habido, desde el comienzo de la modernidad, por lo menos los últimos 600 años, ningún modelo económico que haya ayudado más a cerrar esas brechas que el capitalismo. Mucha gente crítica del capitalismo actual y ahí es que surge entonces el concepto de neoliberalismo, porque realmente no es propiamente un capitalismo lo que estamos viviendo o lo que se está haciendo. Y de forma sencilla es cuando se utiliza el Estado, por eso hay que tener mucho cuidado de
de ser anticapitalista y desarrollista y entonces querer irse a un socialismo extremista que busque un incremento de la presencia del Estado en los países, que eso se le conoce como el estatismo, porque yo en lo personal yo no creo en el estatismo y eso es un riesgo, eso es un peligro, porque mientras más control tenga el Estado en las diferentes áreas de la sociedad, mayor poder pueden ejercer del que ya ejercen. Pues entonces el neoliberalismo es cuando estas compañías, estos millonarios, estos oligarcas, todos estos grandes intereses utilizan el gobierno para promover sus empresas. Y esto es bien claro porque esto es algo que no se discute mucho y se confunde con el capitalismo. Y yo estoy casi seguro que la mayoría de las personas que son críticos del capitalismo es porque están criticando ese modelo económico, pero realmente lo que están en contra de el neoliberalismo. No realmente es un desprecio al capitalismo. Ejemplo, para que se entienda claro. Existe una situación, ya todos sabemos, una situación de una crisis sanitaria. Independientemente, creada o no. Eso ya lo podemos discutir en otro momento. Pero existe. Vamos a comenzar el planteamiento de que ya tenemos ese problema de crisis sanitaria. Entonces, la acción neoliberal es buscar mediante los lobbies, mediante el financiamiento a políticos para que pasen legislaciones que obliguen a los ciudadanos a utilizar un producto que combate esa crisis sanitaria que existe. Espero que se haya entendido. No puedo decir exactamente porque me van a censurar el video y no voy a llegar ni a los 100 videos. O sea, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Ustedes saben a qué problema sanitario me refiero. Ustedes saben a qué medicamento me refiero. Como dicen por ahí, me refiero a, a la monga y a la pichicata. Eso, cosas, inventos de palabras que la gente se han inventado así para referirse a eso. Pues eso es neoliberalismo, es mediante inversión capital, haciendo lobby, dando dinero a los políticos para que los políticos creen leyes y esas leyes promuevan sus negocios. Aquí algo más local, en Puerto Rico últimamente se está dando una batalla por todas las apropiaciones de los terrenos de dominio público y de las reservas y los recursos naturales que se han ido apropiando estos desarrollistas, pero lo han hecho muchas veces por legislaciones o acompañado de acciones de políticos que se benefician económicamente de esos desarrolladores. Ese es otro ejemplo de lo que es el neoliberalismo. Eh, a ver, otro ejemplo más. Yo sé que es claro, yo sé que ya entendieron el concepto, se entendió ya, pero quiero traer otro ejemplo que tal vez no se diga contra. Eso está pasando y no debería ser así. Eh, bueno, este es un poco controversial, pero el, ¿cómo se llama? Ellos tienen un nombre. Ay, no me viene ahora a la mente porque es lo que se conocía como calentamiento global. Es que si se dan cuenta, últimamente ya no se habla de calentamiento global y se está hablando de algo del medio ambiente. Tiene otro nombre ahora, algo del medio ambiente. Ustedes de seguro saben que, porque no han podido probar que el calentamiento global es producto de la acción del hombre diariamente, o sea, en general, tú y yo, no de empresas que estén polucionando, lo que sea, sino el calentamiento que está habiendo, que tampoco es tan desmedido, no necesariamente es producto de nuestras acciones y al parecer
ahí está incrementando más el consenso de que es parte de los procesos evolutivos de nuestro sistema planetario. Pero entonces ellos necesitan promover esa agenda. Esa es una agenda que existe. Pues entonces le cambian el nombre ahora por algo que es del medio ambiente, algo verde. Porque ya no. Y hay que tener mucho cuidado como ellos hablan, porque así nos engañan. Y nadie. Ya la gente no piensa en calentamiento global tanto como antes, si no piensan en ese concepto que ellos crearon. Pues, ¿qué pasa? Es bueno, no estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que es malo. Es bueno, mientras más podamos cuidar nuestro planeta Tierra, mejor. Pero ahora mismo ellos van a comenzar o están comenzando a financiar, a dar dinero para que los gobiernos creen política pública que obligue a las personas a moverse a ese tipo de energías renovables o no, tecnologías verdes, por decirlo así. No es que sea malo, pero entonces cuando tú te pones a ver que muchos de esos intereses son los mismos que por años fueron los que estuvieron desarrollando cosas que eran los que estaban contaminando el ambiente porque les beneficiaba, ya cuando ya eso no es tan lucrativo, ahora crean una nueva crisis ambiental y ellos mismos que fastidiaron el ambiente, ahora ellos te brindan una solución pro ambiente para que tú continúes invirtiendo o gastando el dinero en, 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 y llenando sus arcas. Entonces, como te digo, eso es capitalismo. Y me vino a la mente perfectamente para que se entienda. Eso es capitalismo. Vamos a poner el escenario de que tenemos esto. Ellos hicieron todo lo que estaban haciendo y nosotros consumíamos todo lo que ellos hacían y estábamos contaminando el ambiente, porque siempre somos los malos nosotros. Y por eso entonces somos los malos y eso es que hay que hacerlo. Somos los malos para que entonces yo que como carne, el vegano radical se moleste conmigo y peleemos. Y hay división entre los que comemos carne y los veganos. Y entonces el blanco y el negro, el capitalista y el socialista. ¿Ves cómo es tan estúpido todas estas divisiones que ellos crean? Pero anyways, pues el capitalismo, ellos hicieron todo eso, consumíamos sus productos, sus servicios, nunca hubo problema. Si ellos propusieran tecnologías verdes, renovables, proambiente, y entonces uno dentro de su conciencia, mi conciencia, yo digo que me preocupa el ambiente y yo tengo los medios para poder financiarme estos cambios, pues pongo mis paneles solares, cambio mi carro a un carro eléctrico y hago lo que tengo que hacer. Eso es capitalismo. ¿Ok? Había una alternativa, salió otra, yo bajo mi conciencia voluntariamente decido moverme de una a otra. Ahora, neoliberalismo está eso, y se invierte dinero para que el gobierno cree política pública nuevamente y leyes que obligue a todo ciudadano a moverse y a consumir en esas otras alternativas que ellos están presentando. ¿Ves? Y ese es el problema que estamos teniendo y que se ha visto más evidente por la crisis sanitaria de finales del siglo XIX, de 2019 hasta el día de hoy y que va a seguir. Entonces, por eso es que ya hubo una crisis sanitaria, ya se ven diferentes microguerras por ahí, van a seguir incrementando los conflictos bélicos, van a seguir incrementando, ya se está hablando de una crisis alimentaria y todas estas crisis que están surgiendo y que van a seguir surgiendo son todas crisis artificiales, dado que han sido creadas con el fin siempre de que esas personas continúen su dominio colonial. Lo único que ahora la colonia no es un país, ahora la colonia somos las personas, las personas de a pie. Y muchas veces utilizan armas, pero ahora mientras menos piensen, y no en el sentido de tener pensamiento, sino de que se pregunten cosas, mejor. Entonces vamos a darle entretenimiento, vamos a crear redes sociales,
Vamos a darle todos los diferentes opios que existen para que se mantengan distraídos y no puedan desvelar, no puedan encontrar la verdad de lo que está sucediendo. Ya, mi gran paréntesis de cómo terminé ya en Camus esto, pero es para que vean cómo esto sigue vigente al día de hoy. Lo que pasa es que ahora tienen otras caras. Ahora este retrato del colonizador tiene otro, ahora es otro retrato. Entonces, él continúa y habla del conservador. Ya sabemos, no voy a entrar en detalle de lo que es un conservador, porque eso de más, hay información de más sobre eso. Y entonces está y habla sobre la tentación fascista. Él ata el conservadurismo con el fascismo. Y eso es interesante y eso es muy cierto. Dice, pero se puede dar un paso más aún. Toda nación colonial lleva así en su seno los gérmenes de la tentación fascista. ¿Qué es el fascismo sino un régimen de opresión en beneficio de algunos? Pues toda la máquina administrativa y política de la colonia no tiene otros fines. Entonces aquí en mi nota cuando, ¿verdad? Cuando está de estudios, aquí yo quiero, mi análisis fue puntual en lo que es el fenómeno del populismo. Hay que tener mucho cuidado con el populismo. Igual que lo que es el capitalismo y el neoliberalismo, que son dos cosas diferentes, aunque la gente piensa que es lo mismo, eh, lo populista, el populismo no es lo mismo que movimientos populares. Eh, no estoy diciendo que los movimientos populares sean malos. Muchas veces hay movimientos populares que surgen de la lucha de los pueblos que se despiertan y se unen y se levantan para una justicia social con razón. Eso es un movimiento popular de las masas, cuando las masas dejan su condición de masas y se convierten en pueblos. Hay una diferencia entre pueblos y masas. Las masas son los que se dejan llevar y no hacen ese ejercicio de conciencia, de cuestionarse las realidades de los países. Esas son las masas. El pueblo son aquellos que dentro de su realidad toman ese tiempo para hacer una introspección de sí mismo y cómo ellos se relacionan con su nación y las realidades que lo está afectando, ya sea positiva o negativamente. Entonces, cuando se dan estos movimientos populares, cuando las masas despiertan, se unen y se conforman en lo que es el pueblo y dan esas batallas populares. Habiendo dicho eso, el populismo es, es peligroso. Es peligroso y muchas veces nosotros tenemos que empezar a hacer ese ejercicio de identificar cuando se den estas cosas, que son, que cuando son movimientos populares y cuando son movimientos populistas. Hay un libro que lo recomiendo muy bueno del filósofo Slavoj Žižek, o Zizek, como si él es esloveno, me gusta mucho. Y él tiene un libro súper interesante, se lo recomiendo, contra, contra la tentación populista. Y creo que pudiera hacer un video de eso. Yo lo estudié, lo tengo allí. Tal vez la tentación populista, pues tal vez me dé la tentación de hacer un video de los peligros de los movimientos populistas y saber identificar bien cuando un movimiento populista o cuando un movimiento popular. A mí me gusta dar ejemplos, lo que pasó en los Estados Unidos. Yo como persona obviamente negra, afrocaribeño, yo entiendo que existe mucha xenofobia y racismo en ese país, pero habiendo una realidad y habiendo una necesidad de ciertos cambios sociales, yo pude identificar que el Black Lives Matter no era un movimiento popular, era un movimiento populista. Y yo no caí en la tentación populista de creer de que eso realmente fue un movimiento que nació del seno
de las masas por una inconformidad y se organizó la masa como pueblo para luchar por un bien social. Y entonces ahí es que están los movimientos populistas. Son cuando esos movimientos que son populares también, pero no nacen del seno de los pueblos o de las masas, de las naciones, sino que son promovidos, organizados por otros intereses, ya sean financiados por corporaciones, y no necesariamente siempre, porque eso es lo más común hoy día, pero también se da por gobiernos. Hay gobiernos que simplemente se infiltran en los países para crear disturbios y provocar movimientos populares, pero no se pueden llamar movimientos populares, son movimientos populistas. Y entonces, de ahí es que Memi habla sobre los conservadores y el fascismo, y porque yo entro aquí y entonces hablo sobre la tentación populista, porque cuando se es demasiado conservador se puede uno alinear demasiado y promover un movimiento fascista. Y cuando se dan esos movimientos fascistas, surgen como, como fenómenos populistas. Entonces, cuando las personas que son demasiado conservadores ven estos individuos, el cual representa esos ideales que tienen estos grupos ultraconservadores, se crea un movimiento populista. Y cuando esos movimientos populistas toman el poder, hasta el momento, históricamente, lo que se ha visto es que terminan en fascismo. El más reciente que yo puedo hablar y el más común es el expresidente de los Estados Unidos. Eso fue un movimiento populista, donde los WASP, White Anglo-Saxon Protestants, de ahí viene, eso es un término que existe, se denominó a toda esta serie de personas que estaban que no estaban conformes con los ideales que está tomando los Estados Unidos, y entonces surge este individuo con unos pensamientos bastante radicales, conservadores, y crea un movimiento populista, porque es creado. Entonces, cuando se crea ese movimiento populista, entra al poder, claro, hay ciertos mecanismos y él no llegó al fascismo, no voy a sentarme aquí a decir que llegó al fascismo, pero hubo ciertos indicios y ciertas prácticas de fascismo en su gobierno. Y entonces hay que tener mucho cuidado que no caigamos en estos movimientos populistas que estoy viendo ahora mismo. No sé si ya, de verdad no sé si ya hubo elecciones, si no, pero en Argentina, Milei, eso es yo creo que ese es uno de los fenómenos en Latinoamérica más, no más recientes, no, porque es que eso es lo que estaba pasando. Si tú estudias todas las últimas elecciones que se han dado en Latinoamérica, ha sido eso. Pero ahora mismo, digo Argentina porque Milei dice una serie de cosas, un montón de cosas que parecen muy buenas, pero lo que está sucediendo en Argentina es que las personas, los seguidores de Milei, están dogmatizando las cosas que dice Milei. Y entonces están perdiendo la capacidad de ser objetivos y críticos de todo lo que plantea Milei. Y entonces ese es el primer paso para promover un movimiento populista. Porque ese movimiento populista viene por el fanatismo y y crear esta utopía alrededor de una figura, y por lo general, de nuevo, lo que se ha visto es que esas personas terminan siendo fascistas o con destellos fascistas cuando toman el poder. Hitler, eh, Lenin, eh, así, para no extenderme mucho, pero lo pueden buscar. Esos son dos ejemplos clásicos
de que sucedió. Y siempre son los mismos rasgos. Los mismos rasgos. Hay un malestar social, hay unos problemas económicos, vienen estas personas con un sueño utópico que apela a la fibra de esos grupos que están heridos, y entonces se crea todo este aura de perfección en donde las personas dejan de ser objetivos y críticos, y surgen estos movimientos populistas. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque eso no es originario de ningún país, de ninguna cultura. Eso pasa en todos los países, en todas las culturas. Y de cada tiempo en tiempo siempre surgen movimientos populistas en los países. Está en nosotros poder identificarlo cuando surjan, si realmente si son movimientos populistas o son movimientos populares que realmente nacen de las realidades y necesidades del pueblo. Eh, ya voy concluyendo, porque entonces ahora vamos al retrato del colonizado. Y esto es mucho más simple, porque lo más difícil es la construcción del colonizador, porque es el que viene, es el que tiene que pasar por unos procesos que ya hablamos, pero en ese proceso que él está haciendo su retrato, él va formando el retrato para el colonizado. Entonces, lo que es, por ejemplo, en el caso acá, que es el puertorriqueño, y en la famosa obra del Jíbaro de Manuel Alonso, pues eso no es más que un retrato de las clases sociales de poder, que le dice a las personas subalternas: esto es lo que tú eres. Porque, y ya aquí me disculpan los que no tengan el contexto exacto de lo que estoy hablando, porque esto es algo ya más cultural en Puerto Rico. Esa novela del Jíbaro, que constituyó esa primera gran obra puertorriqueña donde se plasma el ideal de lo que es un puertorriqueño, es un retrato. Y es un retrato, porque ¿cómo va a decir, para comenzar, Manuel Alonso, que no es un jíbaro, no viene de la misma estrata social ni de la misma realidad? ¿Quién es él para decir lo que es un jíbaro? ¿Me siguen? ¿Cómo es que trabajan esta creación de discursos? Eh, no, no, para comenzar, una persona que está en la otra edad, que es del otro, o fuera de la otra edad, perdón, fuera de lo otro, desde siendo a un agente externo de lo que describe, se cree con la potestad y el conocimiento y todo lo que sea para poder entonces describir lo que es esa otra persona. Ese fue el caso de Jíbaro. Más aún, eso es lo primero. Lo segundo, entonces, según el jíbaro puertorriqueño, que eso fue lo que pasó, igual que el criollo, porque el criollo prácticamente, que eso es algo que se ve bien puertorriqueño, la comida criolla, o sea, la comida criolla. Y cuando tú piensas en la comida criolla, el criollo viene, de eso fueron los españoles, las personas que venían de las colonias, de las metrópolis a las colonias, y entonces ellos se empezaron a rechazar esa identidad con la metrópoli. Y entonces comenzaron a crear sus propias culturas desde la periferia o desde la colonia, y esos son los criollos, esos son los criollos. Y entonces tenemos eso. Y tenemos el jíbaro, ese es el criollo. Y tenemos el jíbaro, que es estas personas de las montañas, por lo general, según se describe el retrato. No soy yo. El retrato, que están en las montañas, en los campos, humildemente, trabajando la tierra, y tal vez no tienen un conocimiento de cosas ya más intelectuales que vienen de la metrópolis y eso. Entonces eso es retrato, y eso es lo que se ve, y se ha puesto eso de el puertorriqueño. Pero entonces el taíno, los descendientes de los indios que todavía quedaban aquí, no son puertorriqueños. Si ese retrato primero de la puertorriqueñidad, que se identifica como una obra maestra que plasma lo que eres el jíbaro, y que es una proyección incompleta, por lo que ya les dije, porque alguien que no es de ahí, ¿cómo lo va a describir a cabalidad?
está haciendo una invisibilización del taíno, que si alguien es puertorriqueño, desde antes de ser Puerto Rico, boriquén, son esos indios. ¿Y qué tú me dices de los negros que estaban en ese momento predominantemente en la costa, que vinieron como esclavos? Otros vinieron libertos, ese es otro mito, no todos vinieron esclavos, muchos vinieron libertos y otros alcanzaron su libertad mediante ya sea los mulatos, porque pues su madre era esclava, pero su papá era español y se reconoció a ese hijo, y entonces mediante la iglesia católica abogaba por esos hijos y les daba ese estatus de mulato que les permitía una libertad, y ahí es que surge Miguel Enrique, que eso sería bueno hacer un video sobre él. ¿Qué pasó entonces? Ellos no son puertorriqueños. Porque que eso son realidades que existían al mismo tiempo que existían estos criollos o personas que estaban en las montañas. Que es más de lo mismo, porque entonces les recomiendo aquí a los puertorriqueños que por favor se lean el libro El País de Cuatro Pisos de José Luis González, en donde él describe exactamente el proceso de construcción del... Ay, disculpen que tengo muchas cosas en la cabeza. Pero prácticamente él describe la construcción de la cultura puertorriqueña y de la casta política en Puerto Rico. Mejor que nadie. Yo he leído otras obras que también lo hablan también, pero nada como él lo pone. Entonces, prácticamente, para que tengan una idea, ¿por qué país de cuatro pisos? Porque es como si fueran cuatro pisos. Primero llegan esos primeros europeos aquí, que eran de la península ibérica, y entonces hubo unos procesos que se construyó otra sociedad y hasta la última. Este cuarto piso es de Estados Unidos para acá, esa influencia estadounidense. La primera fueron los primeros españoles, pero hubo otros dos movimientos entre medio, entre cuando llegaron por primera vez ellos acá y cuando empieza el dominio estadounidense en Puerto Rico. Hubo dos periodos en el cual hubo una construcción social provocada, y él toca mucho de la parte de racismo. Y es que, por ejemplo, en una de esas dos, y ya con esto voy a cerrar este paréntesis, pero es propiamente hablarlo porque si hay, ya que estamos hablando de retrato del colonizado y del colonizador, si hay un país que tiene historia de más, o mejor dicho, toda su historia ha sido de esto, es Puerto Rico. Primero bajo el Imperio Español y todavía seguimos bajo el Imperio estadounidense. Pues, ¿qué pasa? En esos dos movimientos que hubo de la construcción de la sociedad puertorriqueña, uno de ellos se dio porque mira, el 80% de la población en Puerto Rico era predominantemente no blanca, europea. Negros, indios, quedaban mucho, eso no hubo exterminio acá, eso fue algo más de Estados Unidos. Indios, descendientes de indios, mestizos, mulatos, negros, y también pueden buscar que había un montón de categorías. Pues el 80% eran eso y esclavos. Cuando se da el fenómeno de la revolución haitiana contra ese gran imperio francés, que eso fue, como diríamos en Puerto Rico, un palo, y Napoleón, tú sabes, y que vengan estos negros esclavos y logren la independencia para sucumbir al mismo problema de que siempre hay poder y que no se es libre. Entonces esos mismos negros, una vez toman la independencia, se colonizan unos a otros. Hasta el día de hoy, que por eso Haití está como está. Porque es que es algo de ser humano. Siempre va a buscar ejercer ese poder. No existe relaciones humanas sin relaciones de poder. Y no existe una libertad absoluta. Si quieren ver más sobre esto que pasó en la revolución haitiana de una forma diferente, ya literaria, les recomiendo la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, cubano. Tremenda novela donde él utilizando un género que él creó, que es realismo mágico, perdóname, ese es otro género, lo real maravilloso, él utilizando el género que él creó de lo real maravilloso, él plasma la realidad de ese mundo de los negros
que eran esclavos de Haití y cómo era esa relación con esos colonos franceses y es un libro que a mi entender, y voy a hacer un video de eso, el próximo video va a ser de eso. Yo hice también un trabajo sobre eso, donde yo analizo esa obra y me sorprendió que más allá del análisis literario que yo le hice y del análisis histórico y de la literatura como recurso histórico y viceversa, pude ver un elemento filosófico de la obra de Carpentier. Muy interesante. Y el elemento filosófico es ese. Yo pude ver que Carpentier, mucho antes de Michel Foucault, eh, porque si no me equivoco, eso fue para el 1900, para la década de los 30, ya de los 30 comenzó a escribir. No sé si esa novela es de los 30 o de la década de los 40. Ya Carpentier estaba desarrollando el concepto del ejercicio del poder. Y eso fue lo que sucedió en Haití. Pues, anyways, en Puerto Rico, esa era la realidad, el 80%. Y el 20% eran o blancos de la metrópoli o eran criollos, que ya se estaban empezando a relegar, claro, porque es que aquí hay muchas cosas. Hay muchas leyendas negras, pero hay muchas leyendas rosas. Hay que hay tanta información, te digo, porque no es que las cosas estaban ahí y perfectas y en Europa. Y ya yo hablé de esto en el video de 1492 porque eso es una de las razones por las que se empiezan las expediciones. Porque Europa no era potencia ni el centro que se creyeron ser y creen ser todavía al día de hoy. Europa dentro de los diferentes mundos, realidades de mundo de esa época, Europa no era ni el top. Los otros mundos que existían estaban hasta por encima de Europa y tenían un problema en cuanto a su economía porque no tenían un dominio propio del mar Mediterráneo, que era el mar más importante hasta el momento antes de su descubrimiento, el de ellos, de América. Y entonces estos criollos pues vienen acá. Estos colonos vienen acá, son criollos. Se sienten bien, están súper bien. Están beneficiándose porque tienen un estatus. Tal vez allá eran más del montón, como decimos, eran del montón, pero acá tienen sus esclavos, este, para dominar, y culturalmente, según ellos, pues ven a también esta cultura de los pueblos originarios de América, en nuestro caso los taínos inferiores. Y entonces pasa lo que les comenté de la revolución en Haití. Cuando se da eso, el gobierno español dice, ok, aquí hay un problema, y esto es geopolítica. Aquí pasó esto al lado, allá al lado pasó eso. Y eso pasó allí y nuestro documento dice que nosotros tenemos un 80% de los que, ahora mismo el número no sé, pero casi un 80%, vamos a ponerle para irnos conservador, un 60% de personas no españolas, criollos, europeas. ¿Qué vamos a hacer? Porque no tenemos que blanquear, aquí que viene el concepto de modernidad y blanquitud. Eso también es otra obra que existe, muy interesante, donde si realmente se busca blanquear para evitar la sublevación, y si hay, porque si hubo sublevaciones en Puerto Rico, y hay uno que se llama Callito, también voy a poner el link aquí abajo, eh, sobre estas cosas más de Puerto Rico, porque él es tremendo recurso. Y él habla de que aquí hubo hasta revueltas de esclavos antes de esa revolución haitiana. So, ellos tuvieron unas revueltas aquí. ¿Que las pudieron controlar? Sí, pero hubo ya revueltas aquí. Y allá al lado ya esos negros lograron derrocar el gobierno imperialista. Y entonces crean me río porque es que sigue pasando lo mismo, como la ley 20 que hay hoy día en Puerto Rico, que están viniendo estos de Estados Unidos con un montón de exenciones de impuestos y taxes y unos beneficios que ellos vienen
y hacen sus negocios acá y se pasan poniendo en las redes sociales que esto es un paraíso fiscal, pues ya eso pasó igualmente con España para ese siglo. Y entonces comienzan a venir un montón de europeos. Entonces, que eso de que somos blancos, europeos, africanos y taínos, pues eso yo no estoy muy de acuerdo con esa definición de la puertorriqueña, de la mezcla racial de puertorriqueña, porque ahí hubo muchos pueblos europeos, al igual que decir África. África es un continente. Hay que ver de qué culturas y civilizaciones dentro de el continente africano más influenciaron nuestro desarrollo cultural. Y pues hicieron lo mismo, una ley 20, la ley 20 o 22, yo no sé. Pero la ley que todo el mundo sabe cuál es y que todo el mundo detesta y quieren que cambie. Pues hicieron una igual en ese tiempo y entonces lo que hacían era promovían que vinieran esos europeos y se les daba tierra. Ese era el incentivo que había, se les daba tierra y entonces ahí vinieron un montón de personas, muchos eran ignorantes, muchas personas campesinos que no eran la gran cosa, honestamente, o sea, eran dentro de su sociedad, siendo igual europeos y todos y blancos, como sin haber estas distinciones raciales ni nada, pero eran personas que no tenían una influencia ninguna de donde venían. Vienen acá, pero ya vienen con que se les da tierra y comienza entonces todo esto que se conoce hasta hoy en día, hacendados y entre los hacendados y los jíbaros. Entonces, los que lograron sacarle provecho se convirtieron en los hacendados y los que no, en los jíbaros. Y entonces tenemos dentro de dos movimientos de los blancos europeos, que tenemos los criollos, que son los que vienen y niegan ¿verdad? De su procedencia y se autodeterminan ciudadanos de la colonia. Y entonces dentro de esos criollos están los que forman entonces la primera potencia de las economías, que se desarrolló todo lo que es todos estos negocios, la banca, todo eso en Puerto Rico. Y están los que pues no tomaron provecho y se quedaron, pues no se quedaron mal, porque comparado con lo que había aquí, que eran los negros y los taínos, estaban bien, pero no se superlucraron. Y entonces pasa y lo mismo ese fue el primer piso. Entre el primer y segundo piso. Entonces, entre el segundo y tercer piso está esa segunda oleada de blanquitud hasta el día de hoy, que por eso es parte de las razones de por qué en Puerto Rico hay tan poca presencia de personas negras en comparación a todas las demás islas del Caribe. Tú te vas desde Cuba y te vas hasta Trinidad y Tobago y es evidente que somos pocos. O sea, y es una realidad, esto no es algo, es la verdad, somos pocos. Pero entonces en nuestra construcción y de este gran exagerado paréntesis que acabo de hacer y me enfoqué mucho en Puerto Rico. Pero hay personas que no sean de Puerto Rico, sería interesante también tal vez para ellos aprender este aspecto. Es que cuando se da esto, en este desarrollo de lo que es la cultura puertorriqueña, se crea esta idea de la identidad nacional en donde el jíbaro, está este criollo, este jíbaro, que es el concepto de puertorriqueñidad y del modelo de puertorriqueño. Y entonces viene la usurpación que les hablé, que habla Memi, la usurpación y la apropiación, cuando se dice comida criolla, que es la comida puertorriqueña, que criollo viene de lo español, de lo blanco, y esa comida puertorriqueña en su mayoría son influencia de los negros y también de los taínos. Entonces una comida criolla, de los pasteles que tanto le gusta, y por eso te digo que también a veces tanta gente racista aquí yo no la entiendo en este país. eh, y la cantidad de gente racista que hay, que es absurdo, que yo creo que también más que odio o cualquier otra cosa, es más ignorancia y cosas que les han plantado ya a la sociedad. Y esto mismo, ¿sabes? Porque es que lo que se enseña es otra historia, se enseña otra cosa aquí en Puerto Rico. No tienen de dónde ellos poder pensar el diferente, ellos tienen que pensar con lo que tienen, que eso fue lo que les hablé en el otro video.
no es culpa de ellos. Yo espero, eso es parte de mis videos, no es crear pelea ni controversia, pero más allá de que esa es mi crítica, también critico a las personas que, ¿verdad? Como los negros que somos, muchos caen simplemente en la queja, ¿verdad? Porque hay una inconformidad, hay una realidad, pero en la queja o la victimización, que yo detesto detesto la victimización, en vez de trabajar fuerte y buscar educarse, nada como la educación, y eso uno mismo lo puede hacer. Y entonces, eh, ese es mi granito de arena que yo quiero pues, poner para dar esas otras historias, esos otros conocimientos, y no solamente en Puerto Rico, también para Latinoamérica. Por eso es que yo, cuando termine esta introducción de todas estas obras, me voy a enfocar en la filosofía de la liberación, y vamos a irnos de lleno a la filosofía de la liberación, porque es en esa deconstrucción de lo que nos han enseñado, de los conceptos que ya forman parte cultural, de construirlo para construir, no descartando todo lo que se nos enseñó, pero aceptando lo que realmente fue así y cambiando lo que no fue así, y también incluyendo cosas que se excluyeron cuando se crearon esos conocimientos y se escribieron esas historias. Por eso es de ahí que Enrique Dussel dice que los seres humanos somos hijos de la cultura, y nada más cierto que la verdad. Y pues yo creo que quedó bastante claro ese concepto, por lo menos en Puerto Rico, de lo que sucedió y cómo se dio ese proceso de, de construcción de lo que es la puertorriqueñidad, y por qué todavía se sigue hasta hoy día. Eh, Porque yo creo que más que racismo es un desconocimiento, y a veces las personas temen a lo desconocido. Y mi lucha, que aquí está, este fue el libro que les había mencionado, aquí lo tengo, lo puse cerca para enseñárselo, de Agustín Laje, La batalla cultural, porque yo realmente no hablo de oído ni hablo porque yo escucho a alguien de YouTube hablando y repito por encima. O sea, yo trato de leer bien la fuente original y analizarlo antes de yo criticarlo o decir cualquier cosa. Y prácticamente él habla muchas cosas, y eso es lo que pasa últimamente con los conservadores, estos movimientos que se están levantando, de que ellos están apoyando una batalla cultural, pero una cultura que fue eurocéntrica, que fue construida bajo premisas falsas y fue construida excluyendo otros grupos. Fue construida sin la representación de todas las personas que formaban parte de las culturas. Y entonces esa pretensión, lo que ellos pretenden, todas esas personas que están haciendo la batalla cultural, y lo mismo pasa en Estados Unidos con este señor que escribió aquí, Ben Shapiro, que él es súper, ponerla aquí, Ben Shapiro, que él es súper famoso en Estados Unidos, ya últimamente se me hace hasta difícil escucharlo, pues pasa eso mismo. Y, y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de unas identidades nacionales, y no solamente ahora esto es para cualquier país, de pensar primero de dónde viene, cómo se construyó, qué representa esa identidad nacional, antes de decir que eso es realmente el ideal nacional para representativo para ese país. Y ahí quedaron excluidos los taínos y los negros, y ahora es que está habiendo un surgimiento con las nuevas generaciones de romper un poco con esos esquemas y darse la tarea de buscar más y educarse más en esos otros aspectos. Muchas veces con la apropiación de decir, porque es ¿verdad? Puertorriqueños somos una mezcla, y negros o indios, y también hay que cogerlo con calma, porque más allá de lo que puede haber sido lo que puede ser esa composición histórica, hay que ver también que esto es más una expresión también de la vivencia cultural. Y hay ciertas cosas que, aunque por más que tú lo creas, te autopercibas como negro, siendo blanco o de tez bien clara, hay muchas cosas que por más que tú quieras, ¿verdad? Creerlo, no vas a vivir como lo vive un negro que sí lleva esa piel porque nació así. Igual que los taínos, no solamente los negros, aquí los taínos, porque muchos de ellos
han vivido con la realidad de ver cómo su historia ha quedado relegada y casi ni se ha descubierto lo suficiente. Y me acordé ahora de este racismo epistémico que existe aquí, por lo menos. Y porque estamos hablando, ahora estoy hablando de arqueología, historia, los taínos y todo, que es Ricardo Alegría. En Puerto Rico, Ricardo Alegría es una persona súper conocida, la mayoría de los puertorriqueños. Yo creo que te pueden decir quién es Ricardo Alegría o lo han escuchado hablar. Pero bien mínimas personas aquí en Puerto Rico saben quién fue Arturo Schomburg. Ese es otro ejemplo de cómo se invisibiliza el valor de la negritud en la cultura. Y quiero que entiendan esto, porque siempre que yo hablo de esto, aquí en Puerto Rico es bien difícil. Se me ponen en contra y me vienen con como si yo estuviese llorando, quejándome se los digo, yo no, yo estoy haciendo mi parte, yo he estado trabajando mis cosas, he estado educándome, estoy en este proyecto nuevo para hacer mi aporte y no me limito a simplemente vivir y disfrutar y ya. Eso no es mi caso. Si quieren pensarlo así, a mí realmente no me importa. Yo voy a continuar, yo estoy en mi zona, enfocado en lo que es mi Ikigai y voy a continuar ahí. Pero la realidad es que sí hay una invisibilización del negro, igual que si no fuera así, ¿por qué pasa mucho? No solamente a mí, familiares míos, que se asume de entrada que uno es un turista. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Yo no voy a decir nada. ¿Qué ustedes creen que puede representar eso? Que de entrada se asume que uno es un turista. O que se hable de negritud y lo que se hable es de la bomba y entretenimiento. Y de los Cepeda, sí, los Cepeda. Los Ayala, sí, los Ayala. La bomba, tres. Claro que sí, la bomba, Sicayo, va, Fuenbe, la plena, vamos allá. Eh, pero ahí queda en la parte de entretenimiento y en esa parte cultural, pero la cultura tiene muchas otras cosas. Entonces cuando hablamos en el ámbito político, no es como que a mí me interese darle mucho énfasis ahí porque eso también, eso no, hay- tenemos que empezar a dejar de darle tanto poder a los políticos. Ellos están ahí por un plan y ellos son los menos libres, son menos libres que nosotros. Pues son las verdaderas marionetas. Pero como quiera que sea, políticos negros. Lo poco que yo he visto, este señor en el 2006, se me olvidó el nombre, el partido del Coquí, no lo ridiculizaron más porque se acabó el tiempo de campaña política. Este otro para mí que un intelectual excelente y el récord está ahí, Cox Alomar. Del Monoyuyo para abajo le dijeron un montón de políticos que todavía siguen corriendo y siguen ganando y una de ellas, fémina, una de ellas todavía sigue bastante con mucho auge y poder aquí. Entonces tú ves en la política, tú ves en la farándula, tampoco es como que a mí me importe, pero tampoco. Y siempre como que en las mismas áreas mínimas. Entonces la representación es importante. También se critica mucho que hoy en día los negros que quieren son privilegios, lo que buscan son privilegios porque solamente abogan por puestos de poder, pero no buscan otros tipos de puestos que no sean de poder. Mira, es que realmente la representación importa. Muchos de los avances que pasó en Estados Unidos en cuanto al racismo, que dieron para atrás con el que fue su sucesor, pero hubo muchos avances fue cuando Obama sale electo, muchas personas negras en los Estados Unidos y especialmente los jóvenes que no tenían tal vez un interés por los estudios universitarios, por hacer una contribución, por adentrarse en temas políticos, económicos, empezaron a interesarse por eso. Porque la representación importa. Y de eso trata esto. Si no fuera importante la representación, las metrópolis, los colonizadores, no crearan retratos para los colonizados. Eh, Termino con el bilingüismo colonial.
Por otra parte, la lengua madre del colonizado, la que se nutre de sus sensaciones, sus pasiones y sus sueños, aquella en la que se libran su ternura y sus sorpresas, aquella que encubre finalmente la mayor carga afectiva, es precisamente la menos valorizada. Esa lengua autóctona es la que no tiene ningún tipo de valor. Y hoy en día existe, porque ya hoy en día en los pueblos de América, pues Latinoamérica, español y pues portugués. Portugués y francés, más o menos. Está por ahí, hay ¿verdad? Sus países. Pero predominantemente el español. Pero no quiere decir que esto no exista. Y también voy a decir cómo esto existe de diferencias de lenguaje, aunque siga siendo español. Si el colonizado quiere adquirir un oficio, construir su lugar, existir en la ciudad, en el mundo, en primer lugar debe plegarse a la lengua de los otros, a la de los colonizadores, sus amos. Sin inglés hoy en día, que prácticamente se hace muchas veces imposible conseguir trabajo. Y esos buenos trabajos siempre dependen del inglés. Bueno, voy a parar ahí. En el conflicto lingüístico en el que vive el colonizado, su lengua madre es la humillada, la aplastada. Esto se da mucho, obviamente, aquí esto nosotros lo sabemos, que el inglés es lo más importante. Y hemos visto cada vez más que los muchachos jóvenes creen ser más inteligentes por hablar inglés. De hecho, dentro de la misma mente colonizada, de aquellos que han adoptado el retrato de colonizado que le ha puesto el colonizador, muchas veces tienen estos familiares que nacen en los Estados Unidos y cuando vienen y tienen sus hijos y vienen los hijos pequeños acá hablando inglés. Claro, tienen que hablar inglés porque están siendo educados en Estados Unidos, ese es el idioma de allá, pero vienen hablando inglés y entonces lo primero que dicen es que qué inteligentes son nenes, como hablan inglés. O, o, lo, o lo mismo pasa, o lo mismo pasa aquí, cuando hay niños que, ¿verdad? Pueden tener una educación buena, que eso no está mal. Y yo hasta yo cuando tenga mi familia voy a querer que mis hijos tengan la mejor educación. Pero cuando hablan inglés, oye, y tampoco es que hablan inglés, aquí está el problema y aquí es que voy a hablar, a detenerme. Porque no es que hablen inglés, que tengan una pronunciación al estilo de los Estados Unidos, como si fuera el único acento que existe en el mundo. Y dentro de Estados Unidos, del norte al sur, tienen acentos diferentes. Y yo lo he experimentado. Pues entonces eso es símbolo de inteligencia. Aquel que puede hablar inglés y lo habla con este acento, bien propiamente de los Estados Unidos, es inteligente. No sé, no voy a abundar más ahí porque es obvio. Y entonces, y pasa en Latinoamérica, no solamente en aquí, eso pasa en Latinoamérica. Y, pero yo quería detenerme, no en el inglés, porque ya eso es sabido de todo el mundo y ya eso es algo que ya se ha hablado demasiado y se sabe para detenerse uno ahí, sino quiero detenerme en el mismo español. Y hay un fenómeno en el cual, un segundito rápido, se ridiculiza la manera de hablar el español y también se hace como un símbolo de inferioridad. Y el ejemplo que voy a poner es a mí, ahora mismo, en estos videos. Si tú no eres puertorriqueño, probablemente, si ya no te reíste, te tienes que haber reído o te tienes que haber dado cuenta cómo yo cambiaré muchas veces la R por la L y me como la S. Y si no me las como, las cambio por J y todas esas cosas. ¿Ok? Y entonces se da mucho en Latinoamérica, lamentablemente, haciéndole más fácil el juego a los imperialistas. Y es que en Latinoamérica, pues estos países, eh, pasa mucho los suramericanos, les encanta mofarse del acento, por ejemplo, de los puertorriqueños.
Y también pasa mucho con los dominicanos y los cubanos. O sea, el Caribe, que también hay que ver, es cuando no, cuando hay una ignorancia cultural pasan estas cosas. Porque es que el Caribe es una cosa, eh, pues por el espacio geográfico, para comenzar por ahí, por nuestra historia también. Y ahí es que voy, que es a lo que se refiere Memi. El lenguaje, la lengua que se habla en un país, como modo de expresión, no es un modo de expresión simplemente de comunicación de ideas, sino es un modo de comunicación donde se buscan expresar sentimientos, intenciones, pasiones, historias y un sinnúmero de cosas. Entonces, también esos lenguajes propios de cada país son construcciones que se han ido dando a través de los tiempos según las diferentes migraciones y los procesos. Si, por ejemplo, en Puerto Rico hablamos de la forma que hablamos, es porque nuestro español no puede ser puramente de España, porque esto no es España. Aquí hubo negros y aquí hubo taínos. Y hablamos el español de una forma porque es el producto de una asimilación de ese lenguaje impuesto por parte de negros que vinieron con un montón de dialectos, perdón, diferentes, dependiendo de la cultura que venían de África, más se le añade el elemento taíno. Entonces lo digo porque muchas veces pasa, y a mí me ha pasado anteriormente, que nos sentimos menos, digo puertorriqueños, pero sé que dominicanos, cubanos, o el país que sea, vamos a ponerle el país que sea, y dentro del mismo país, ciertas regiones que hablan tal vez un español no apropiado, tienden a sentirse menos o a sentirse menos inteligentes por el hecho de tener una forma de hablar el español. Y les digo esto para que dejen de sentirse así, se sientan orgullosos porque lo que ustedes, de la forma que ustedes hablan, lo que dice de ustedes es una cultura. Su forma de hablar habla de una historia. Su forma de hablar, de comunicarse, habla de unas pasiones, de unos sentimientos, de una forma particular de relacionarse. Entonces, que eso no va a impedir que se sigan ridiculizando o los vean a ustedes inferiores dentro de su propio país porque hablan con un acento diferente o pronuncian diferente. Eso es problema de ellos, es como el racismo. El problema de los racistas, el problema no es mío. Yo no pedí nacer como soy y ya soy como soy. Yo no tengo problema. El problema lo tienen ellos. Tienen que bregar con eso. Pues también pasa lo mismo. Y de hoy en adelante dejen de sentirse menos porque tal vez no solamente usted no hable inglés o hable más que un solo idioma, no lo hace menos inteligente, no lo hace menos capaz, no lo hace menos culto. También dentro del mismo idioma, que usted lo habla de una forma diferente que en otros lugares, no necesariamente implica que usted carece de coeficiente intelectual. Esa es una de las críticas que yo tengo de la existencia de la Real Academia Española, porque España pasa por sus propios procesos históricos y culturales y según pasan esos procesos históricos y culturales, ellos adaptan qué palabras son las adecuadas y cuáles no. Y entonces después que ellos los adaptan, por un proceso de imposición imperialista, todavía imponen a los demás países del mundo sin considerar las realidades culturales de cada país, le imponen una forma específica de utilizar el lenguaje. Tienen que haber, eh, la solución es que debería ser algo más regional o más, tal vez más, cada nación debería tener sus propios estándares del español porque siempre hay una similitud, no es que ahora no nos vamos a poder comunicar entre personas que hablamos español, eso es una exageración, eso es un pretexto falso para seguir promoviendo la existencia de un mecanismo de imposición cultural mediante el lenguaje como la Real Academia Española. Porque nadie le dice a los españoles cómo deben hablar, ni tampoco les dice a ellos en qué momento cambiar las palabras aceptadas o no. Ellos deciden cuándo hacerlo y lo hacen. Pues entonces, ¿por qué si ellos después de sus propias experiencias lo hacen, tienen que no considerar las realidades culturales de los otros países y de sus procesos que pasan
y de evolución cultural, y entonces imponerle lo que es su realidad a ellos. Y entonces, con eso ya acabo ya, no me quiero extender más. Eso es lo último que más o menos habla de Memi. Y cae perfecto, como estamos viendo, de la serie anterior, que fue el libro 1492, culminamos con una introducción a esto, al retrato del colonizador. Y ya con esto del lenguaje, hacemos una un tema que nos va a servir de puente para el próximo texto que vamos a estudiar, que es Decolonizando la mente de Tiongo, porque Tiongo, siendo un novelista y un literato, él habla prácticamente sobre la importancia que tuvo la imposición del lenguaje para las diferentes culturas del continente africano y cómo se utilizó el lenguaje como mecanismo de colonización. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el próximo video. Decolonizando la mente, Decolonizing the Mind de Tiongo. Como siempre les digo, pueden buscarlo si desean ir estudiándolo para que los tengan en su biblioteca a todos aquellos que les interesan los estudios culturales, los estudios alternos, conocimientos diferentes a lo que siempre nos han impuesto y aquellos que optan por adoptar una filosofía de liberación en el cual otras posibilidades se vuelvan realidades y que esas potencialidades que siempre han estado ahí pero que no se le han dado una forma concreta se puedan materializar y podamos seguir caminando hacia una unión como lo que somos, como seres humanos dentro, ciudadanos del mismo entorno, del mismo ecosistema, ciudadanos del planeta y cada vez más con ir acabando o minimizando el desconocimiento de muchas cosas que nos han reservado, podamos caminar hacia nuestra liberación y nos acerquemos cada vez más unos a otros, cerremos esas brechas en el cual nos respetemos cada vez más y aunque siempre van a haber sus diferencias, pero que cada vez sean menos y el respeto sea mayor. Muchas gracias a todos los que nos vieron, espero contar con ustedes para la próxima edición de Estudios Coloniales con su servidor Melquisedec González. Que pasen una linda tarde, una linda noche o una buena mañana. Hasta luego.